¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo soy Ángel Ruiz. Bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo otro cuentito de Francisco Izquierdo Ríos. Quizás lo han escuchado o quizás no lo han escuchado. Un cuento selvático. El caimán negro. Un cuento bien entretenido, corto pero bonito, ¿no? Ya sabes, antes de irte a dormir y antes de mirar nuestros videos, métete a la ducha y date un lindo baño fresquito. Así como te alistas para salir, también debes alistarte para ir a la camita. Entonces lo miras fresco y antes de cerrar los ojos, pones el canal de Ángel Ruiz el Gato Pancho para que escuche nuestros cuentos. Ya tenemos buenos cuentos narrados, ¿sí? Y seguiremos narrando. Si no tenemos para narrar, nos los creamos, ¿sí? Porque el que les habla sabe mucho de selva, muchos cuentos. Así que, sin hacer más preámbulo, vamos a escuchar el cuento de Francisco Izquierdo Ríos, el caimán negro. Yo tengo que matar ese caimán negro, se decía Ezequiel Padilla. No estaré tranquilo si no llego a matarlo. Muchos días, por las mañanas y las tardes, venía aguaitando el lago oscuro dentro del bosque. Había observado exactamente las peculiaridades de ese caimán negro que devoró a su amigo Alberto Luján. Pero no identificaba aún el horrible saurio en ninguno de los que salían de las aguas a tomar el sol en las orillas o entraban al bosque. El monstruo era negro, muy negro, y el más grande del lago. Y un detalle: tenía en la cabeza una roseta blanca. Era pues inconfundible. Ezequiel Padilla y Alberto Luján, muchachos de 12 a 14 años de edad, vivían en casas vecinas en el pueblo. Crecían juntos y estudiaban el mismo grado en la escuela. Les gustaba pescar, afán en el que iban siempre con sus anzuelos al lago oscuro, donde abundaban peces de toda clase, igualmente caimanes y boas. Esas tremendas boas constrictoras cuyas cabezas a flor de agua simulan trozos de palo. A pesar del temor que infundía el lago, Luján y Padilla acudían frecuentemente a él. No tomaban en serio tampoco que algunas personas habían desaparecido en las fauces de las boas y caimanes de ese lago, y que el caimán, como el tigre, que ha comido carne humana, ya no gusta de otra. Por supuesto, Ezequiel y Alberto actuaban con mucho cuidado, con los ojos avisores. Pero de nada valieron sus precauciones, ni la imitación que hacían del rugido del tigre que aterroriza a los caimanes. Cuando pescaban una mañana con nubes, salió inesperadamente como un bólido de las aguas el caimán negro y se llevó a Luján mordiéndole por la nuca al fondo del lago. Padilla no pudo realizar otra cosa que correr hacia el camino, de donde volteó a mirar el lago. Todo era silencio, pavoroso silencio, con aisladas gotas de lluvia. Y eso que el muchacho sabía que el caimán, después de ahogar a su víctima, la come en tierra. Pero él no quiso ver ya nada. Luego de vagar y dominar cierto sentimiento de culpabilidad, Ezequiel contó en el pueblo lo acontecido. La viuda madre de Alberto Luján se arrodilló y con las manos orantes rompió a llorar sin término. Pero siempre hubo reproches contra Ezequiel, sobre todo de sus padres. ¿Por qué pescaban en ese lago tan peligroso? ¿Acaso no lo sabían? Si allí estaba el río, también con abundancia de peces. Muchos, en una explosión de rabia, incluso el alcalde y el gobernador del pueblo, quisieron ir esa noche en busca del caimán negro. Alistaron sus escopetas y linternas de pilas, mas el aguacero que caía torrencialmente no lo permitió. La madre de Luján, acompañada de las vecinas, entre ellas la madre de Ezequiel, amaneció llorando.
Veíase la débil lámpara de su casa por el agujero de la ventana, a través de la lluvia que no amainó toda la noche. Tampoco durmió Ezequiel. Esa lámpara, concha de caracol y aceite de la madre de Alberto, brillando apenas en la lluvia, se incrustó en su alma y juró vengar a su amigo matando al caimán negro. Tantas veces, ya en acecho de la fiera, un atardecer vio que venía hacia él por el lago la roseta blanca. Ezequiel, que fingía pescar, se paralizó de miedo, pero reaccionando inmediatamente, arrojó el pedazo de topa envuelto en una lonja de carne fresca de vaca a modo de cebo, mediante un grueso sedal en dirección al oleaje y la roseta blanca. El caimán embocó el cebo y sus dientes quedaron presos en la topa, madera porosa, impidiéndole cerrar completamente la boca, y el agua comenzó a penetrar en su vientre y empezó su agonía. El horrible saurio chicoteaba la cola, saltaba en el agua, y ésta inconteniblemente se metía por su boca entreabierta, hinchándole la panza. Ezequiel soltó la tensa soga ante la lucha del caimán negro por sobrevivir. Sintió pena un rato. Luego pensó en su amigo Alberto y en otras nuevas posibles víctimas de aquella fiera. Se encogió de hombros y partió. Al entrar en el bosque por el camino, volteó a mirar. Sobre la oscuridad del lago reverberaba en el blanco vientre del espantoso caimán muerto la roja luz del poniente. Y bien, pues mis amigos, ahí estaba el cuento de Francisco Izquierdo Ríos. Otro cuento, después de tiempo hemos vuelto con el cuento de Francisco Izquierdo Ríos, el caimán negro. ¿Quién no ha conocido un caimán? Parece bonito verlo por imágenes, pero es un feroz animal. Por eso, lo que nos enseña este cuento es pues que a veces no sabemos obedecer los consejos de personas que ya han vivido más que nosotros, ¿no? A veces un errar es humano, dice, pero a veces los errores se pagan caro y hay errores que son irremediables. Por eso el consejo es, pues, que si alguna vez alguien te quiere aconsejar, no está de más escucharlo, porque amigos, con la naturaleza no se juegan. Y si te gusta este video, ya sabes, regálanos un like, deja tu comentario, y si es que aún no te has suscrito, pues bienvenido seas. Igualmente quiero agradecer, estoy muy agradecido con todos mis seguidores, con todos los seguidores nuestros, y estamos llegando a los 1000 suscriptores. Muchas gracias, de corazón muchas gracias. Espero sigamos creciendo. Si a ti te gustan los cuentos, las narraciones, pues este es tu canal. Un canal pequeñito, pero hacemos los que nos gustan. Hacemos lo que nos gustan. Ya sabes, antes de irte a dormir, ponte a escuchar estos cuentos para que duermas bonito y sueñes lindo y despiertes con ánimo. Nos estamos viendo en un próximo video.